Bienvenidos todos a la ayudantía, bueno, no la ayudantía, la resolución de los mini ensayos. Esta introducción va para los que lo van a ver en YouTube. Nosotros ahora estamos en Zoom. Como pueden ver, está el Gary ahí, el Nacho, el ayudante, está el profe también. Y eso, chicos, espero que les sirva mucho esta clase y que les haya ido súper en los mini ensayos. Entonces, ahora estamos esperando un poquito de tiempo para el tema eh, de que se una la gente. Ahí está Magali, qué grande Magali. Magali Lover. ¿Cómo En está? Magali ¿Cómo Lover. está Magali? Ah, no sé si está para que se hablen todos. Sí, creo que sí. Debe estar. Debería que estar. Magali Lover. Ahí. Magali Lover. Y otra cosa que yo permito que ustedes puedan hablar por el micrófono. Ya no es que sean como los puros ayudantes. Si tienen alguna duda, denle nomás, me preguntan. Pero traten de escoger un momento en donde no me interrumpan, ¿ya? O sea, cuando haya terminado de hablar o de explicar un ejercicio, ustedes ahí me pueden decir las dudas. Pero no me interrumpan cuando esté haciendo la resolución, ¿ya, chicos? Vamos a comenzar ahora. Ya esperamos bastante. Hay 34 personitas, así que démosle. Para empezar, vamos a comenzar con el ensayo del profe Robert. Voy a revisar que esté grabando porque juro me da 30 veces la ansiedad de que no esté grabando. Ya. Empezamos con el primero. ¿Lo quieres explicar tú, Gary, o lo explico yo? Me- Dale nomás, yo estoy mandando los links a los grupos. Ya. Una onda mecánica se propaga por un medio elástico recorriendo una distancia de 72 metros en 9 segundos. Ahí. Y si cada 4 segundos se producen dos ciclos, ahí, es correcto, se puede afirmar correctamente que, ya, hay que usar primero que nada los datos que nos dieron. Si se fijan, aquí tenemos distancia y tenemos tiempo. ¿Qué podemos sacar con eso? La velocidad de propagación, que es distancia dividido tiempo, entre una de sus fórmulas. Reemplazamos los datos y tenemos que la velocidad es 72 dividido en 9 y eso es 8 metros partidos segundos. Por lo tanto, la primera es verdadera. ¿Qué nos dicen después? Su frecuencia es de 2 hercios. Hercios. Bueno, siempre me confundo. Ya, entonces, ¿qué tenemos que usar acá? Esto de aquí. Dice que si cada 4 segundos se producen 2 ciclos. Hay que recordar que la fórmula de frecuencia es los ciclos partido el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazamos los datos y tenemos que f es 2 dividido 4, simplificamos para que se haga más fácil, nos daría un medio, y un medio sería 1 dividido en 2, que es 0, aquí se pone un 0, y 5. Por lo tanto, las frecuencias son 0,5 Hz. ¿Qué nos damos cuenta? Que la 2 es incorrecta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya por tema de... hay una cosa que se recomienda mucho en los ensayos, que es ir tachando. Por ejemplo, acá podemos poner que solo 2 no es. Y las que incluyen la 2 tampoco. Entonces, ¿qué podría ser? Uno, pero solo 3 tampoco, porque sabemos que la uno es verdadera. Entonces nos queda entre uno y solo uno y 3. Entonces es un 50-50. Y si tú no te sabes la pregunta, eso te puede dar unos puntitos extra. ¿Ya? Entonces tenemos la longitud de onda, que es 16 metros, que nos dicen acá. ¿Qué hacemos en este caso para sacarla? Eh, Vale, pero si son dos ciclos cada 4 segundos, son 9 segundos, serían 2,5 ciclos o no. Sí, es que mira, lo vamos a ver ahora en la representación más gráfica, pero en este caso, usando esta proporción, podéis sacar lo que vendría siendo el tiempo, porque da lo mismo cuánto tiempo pase, siempre va a ser, no va a ser necesariamente 2 con lo que te da ahí, que son 4 segundos y 2 ciclos. No sé si me expliqué bien, Magali. O si alguien quiere aportar algo a la explicación para que se entienda mejor. Nacho ahí. Ahí confírmame si te quedó clarito. Magali. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero que nada, eh, vamos a usar la fórmula, que en este caso tenemos que usar todos los datos que nos dan acá, y tenemos que, en este caso, usamos la fórmula de velocidad, que es longitud de onda por frecuencia. Usamos los datos que sacamos antes, la velocidad era 8
Y la longitud de onda, en este caso, no lo sabemos. Y la frecuencia sería 0,5. Entonces, x sería 8 dividido 0,5. Y para... Uy, perdón chicos, me paso. Y en este caso, para que se haga más fácil la división, ¿qué podemos hacer? Multiplicar por 10. Entonces, si multiplicamos por 10, esto nos queda 80 dividido 5. Y 80 dividido 5 es 16. Por lo tanto, la alternativa 3 es correcta. Entonces sería la D. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? ¿Algo que no haya quedado claro? Para explicarlo nuevamente. Ya, buenísimo. Ya, el siguiente se lo cedo al Gary para que lo haga. Así que me voy a dejar muteado. Ok, dice, cuando un rayo de luz monocromática pasa de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, siempre ocurre que, bueno, como dijo el Seba, yo creo que la mejor manera de resolucionar siempre este tipo de preguntas es descartar. Y si recordamos bien, cuando se trata de un rayo de luz monocromática, también tienen que recordar que el espectro electromagnético de las luces en las ondas electromagnéticas tienen diferentes como propiedades, por así decirlo, ya sea velocidades, etc. Así que cuando pasa de un medio de menor índice de refracción, o sea, que se refracta menos, a uno de mayor índice, siempre ocurre que tienen que recordar lo que pasa cuando una onda pasa por una refracción, que si no recuerdan bien, siempre aumenta su longitud de onda, así como que aumenta. Se mantienen un montón de factores, como por ejemplo la velocidad, etcétera, pero siempre su longitud de onda aumenta cuando pasan de un índice de menor a mayor refracción. Eso sería. Monocromáticas son las LED. No, cuando se refiere a un rayo de luz monocromática, se refiere a un tipo de color de luz en el espectro electromagnético. Porque, por ejemplo, el Sol, cuando envía onda electromagnética, nos manda, por ejemplo, el azul, el rojo, el amarillo, el morado, el blanco, el verde, etcétera, y los colores. Se refiere a un tipo de color específico. Por ejemplo, las luces, se sabe que la luz roja viaja más rápido que el azul, por ejemplo. Completando un poquito lo del Gary, yéndome un poquito por las ramas también, tienen que considerar igual que por ejemplo en la fotosíntesis, cuando en este caso en los estromas si no me equivoco, me corrigen ahí, cuando se recibe la luz del espectro visible, porque recuerden que solamente el espectro visible, el verde no lo refleja, ¿ya? Entonces en este caso ahí se van todos los colores, que en este caso son varios, bueno, no el negro, pero sería solamente un color cuando es monocromática. Mono significa uno, ya, para que no nos quede la duda. Entonces, eso chiquillos. Seguimos con la siguiente. ¿Le doy yo entonces? No te la voy. ¿O le da el Nacho? Ah, ya. Responde la duda ahí por el chat, porfa. Nacho o Gary, la que quedó ahí. Y yo sigo con esto, ¿ya? Ya, dice que sobre el cuerpo de la figura actúan solamente dos fuerzas que se muestran de magnitudes 8 Newton y 6 Newton. Si las fuerzas son perpendiculares entre sí, ¿cuál es el módulo de fuerza neta que aplica sobre el cuerpo? Si se acuerdan, teníamos que, para calcular eso, trazar una línea en diagonal a acá, y esto queda como un triángulo. Entonces nos fijamos que acá tenemos 6 y acá tenemos 8. Tienen que recordar que está el trío pitagórico 3, 4, 5, y si esto lo multiplicamos por 2, nos queda que es 6, 8 y 10. En este caso, sería 10 acá, 10 Newton la C. ¿Hay alguna duda con este? Para seguir ya con el siguiente. Este lo va a explicar el Nachito, para que le den todo su apoyo. No hay dudas, así que Nacho, te cedo el paso. Ya. Aquí dice, al ejercer una fuerza paralela al suelo de magnitud 20 newton sobre el bloque de masa de 5 kilos de la figura, este experimenta una aceleración de 2 metros por segundo, ¿ya? Si el bloque está sobre una superficie horizontal rugosa, ¿cuál es el módulo de la fuerza sobre la superficie horizontal rugosa?
¿cuál es el módulo de la fuerza de roce que actúa sobre él mientras se encuentra acelerado? Ya mira, el primer proceso que tenemos que hacer acá es sacar la fuerza neta, que sería la masa por la aceleración, el cual nos está dando la masa y la aceleración. ¿Nacho? ¿Mm? Ah, es que pensé que te quedaste pegado. No, para que reemplacen los valores, que nos están dando que la aceleración sería de 2 metros por segundo y la masa sería 5. Entonces, si queremos sacar la fuerza neta total, podemos saber que los 20 newtons que actúan sobre el cuerpo, cuando pasa sobre una superficie rugosa, siempre habrá una fuerza contraria a la fuerza aplicada de los 20 newtons. Entonces, como ya sacamos que serían 10 newtons, los 10 newtons irían en contra de los 20 newtons. Entonces, ya teniendo los 10 newtons que van en contra de los 20 newtons, sabemos el valor de la fuerza de roce, que serían los 10 newtons. ¿Cuál sería la alternativa C? ¿Alguna duda con esto? Ya, perfecto. Entonces seguimos con el siguiente. Para un cuerpo de masa de 2 kilogramos que se encuentra a 10 metros de altura, su energía potencial gravitatoria será... Bueno, tienes que acordarse que la fuerza potencial gravitatoria, la voy a hacer como Fg de gravitatoria, es m por g por h. Entonces, Fg en este caso sería m, que es la masa, que son 2 kilogramos, por la gravedad, que recuerden que es 10, que no es 10, pero es 9,8, se toma como 10, recuérdense de eso. Pero se toma como 10 efectos prácticos. Y por la altura, que serían 10. Entonces serían 2 por 10 serían 20, por 10 serían 200 joule. Recuerden que tanto la fuerza potencial gravitatoria como la cinética se miden en joule. ¿Ya? ¿Alguna duda con este? Salió bastante rápido. ¿Una duda? ¿O queda todo claro? Clarín como el agua. Oye, ahí hay... ¿La pauta decía que eran 100? ¿En serio? ¿Nacho? Dime. ¿Qué pasó acá? A ver. Es que está correcto lo que hiciste. Sí, po. ¿Pero por qué la pauta sale que 100? A lo mejor la pusieron mal. Yo creo. Sí, yo creo que fue un error, porque el ejercicio que acaba de hacer el Seba está correcto. Sí, porque la fuerza potencial gravitatoria es m por g por h. H es 10. Gravedad son 10. La masa son 2 kilos. Entonces 2 por 10 son 20. Sí, 20 por 10 son 200. Sí, debe ser sí, el lo error de la existe pauta. también. Un error de tipeo. Después la solucionamos. Y esta se la cedo a Nacho también, para que la haga. Ya, dice. Para dibujar la imagen que genera un espejo se utilizan los rayos notables o rayos principales, que corresponden a la recta de que representan rayos de luz que, al seguir una trayectoria definida hacia un espejo, rebotan en su superficie en una dirección conocida. Buscando la intersección de estos rayos, es posible dibujar la imagen que genera en el espejo y establecer sus características. El estudio de las imágenes producidas por la refracción o reflexión de la luz se llama óptica geométrica. Basándose en el texto leído, los rayos notables corresponden a un ya. Aquí, si nosotros ya estudiamos bien con respecto a los rayos notables, los espejos cóncavos, los convexos, los lentes divergentes, los convergentes, sabemos que los rayos de luz siempre tienen una dirección dependiendo de donde tú ubiques el objeto. Entonces, como nos representa a lo que acabo de decir, sería un modelo, porque siempre va dependiendo, te dicen que siempre donde tú ubiques el objeto, siempre el rayo de luz que viajará tendrá un sentido determinado, en donde tú ubiques el objeto.
No sé si se entendió. Igual, hoy a las 7 veremos una clase con el profe Robert con respecto a estos temas. Así que no olviden asistir a la clase. Sí, eso voy a aprovechar de calcar eso porque es una cosa que no se estudia mucho. O en realidad cuando estoy estudiando para prueba hay gente que dice, ah, ya, esto no lo voy a pescar. Pero sí entra y entra bastante, entra en toda la prueba porque es como de las tres ciencias. Así que vamos a tener una clase específica de eso hoy día a las 7, ya, para que no se acuerden. Y eso, vamos a seguir con el mío. Sí, entró el año pasado, de hecho, en varios ejercicios, como dice Catalina ahí. Entonces seguimos con mi ensayo. Y nos dice que en una onda se propaga, perdón, una onda de 50 Hz se propaga con una rapidez de 500 metros partido segundo. Según esta onda pasa a un segundo medio, en donde se determina que su longitud de onda es 20 metros. ¿Cuál es la rapidez de propagación en la onda de segundo medio? Ya, primero hay que considerar que los 50 Hz se mantienen porque cuando una onda se refracta conserva su frecuencia. ¿Ya? Conserva frecuencia. Sí, hay que ponerse mente de Newton. Es el primer hashtag, me acuerdo, cuando hicimos la ayudantía. Mente de Newton. Ahí. Para los que me apoyaron ahí la primera. ¿La vieron? Ese fue el hashtag que salió. ¿Ya? Entonces, considerando que se conserva la frecuencia, solamente tenemos que usar los datos que nos dan. En este caso, nos preguntan la rapidez de propagación de la onda en el segundo medio. ¿Cómo se saca? Es la velocidad, bueno, es en realidad rapidez de propagación, periodo de velocidad. Es la longitud de onda o lambda por la frecuencia. Entonces reemplazamos datos. Esto es 20 por 50, lo que nos da 1000 metros partido segundos. La E. ¿Hay alguna duda con este? ¿O queda todo claro, clarín como el agua? ¿Todo bien? Todo bien, ya. Voy a ver si hay alguna duda por ahí. Pero parece que no, así que démosle. Ya, una de luz monocromática pasa de un medio a otro y conociendo la rapidez de la luz en el vacío, ¿cuál de las siguientes opciones es suficiente para determinar la rapidez de este grado en el segundo medio? Ya, hay que recordar primero que la fórmula del índice de refracción es C dividido B, en donde N es igual a 300.000. Y siempre se nos tiene que dar o el índice de refracción o la que está acá abajo, que en este caso es era la... Ay, se me fue ahora. La velocidad. Ya, entonces, considerando esto... Bueno, la fórmula no es muy necesaria si es que ustedes se saben más que nada la teoría, pero esto lo estoy haciendo para explicarle y saber de dónde va. Ya, entonces, si nosotros, en este caso, nos dan lo que vendría siendo el índice de refracción en el segundo medio, que es n, podemos sacar lo que vendría siendo esto. Ya, por eso es la B. Entonces, así sacamos la rapidez, que es lo que está acá abajito. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? ¿O queda todo claro? Magali, ¿qué no entendiste? Ya, voy a explicar de nuevo. Tienes que recordar que cuando una onda se refracta, 300.000 es la velocidad de la luz en el vacío. Eso es un dato que tienen que saber. No es que se me ocurrió. Ya, eso tienen que saberlo. Es como que si el sonido es 340, 540, creo que era, siempre se me van. ¿Ya? Entonces, ¿qué usa acá yo? La fórmula de la refracción de este caso. Y sería C dividido B. Y te preguntan con qué es suficiente para determinar la rapidez. La rapidez es lo que está abajo, lo que divide a la rapidez de la luz. ¿Ya? De hecho, aquí te dicen, conociendo la rapidez de la luz en el vacío, que es 300.000. Entonces, si tú tienes o n, que es el índice de refracción, o la velocidad, puedes sacar uno de los dos. ¿Ya? Porque siempre va a haber una incógnita, obviamente. Y en este caso, ¿qué te preguntan? Te preguntan la rapidez. Entonces, si tú tienes el índice de refracción, que es n, básicamente puedes pasar este multiplicando. Después te quedaría n por, no sé, por x en este caso. Y después sería n dividiendo. Y te quedaría que x es igual a 300.000 dividido n. Entonces, por eso, si es que tú sabes el índice de refracción en el segundo medio, puedes saber la velocidad en este caso.
Ya, perfecto, Magali. Se me olvidó el agua, entonces me estoy muriendo en tema de garganta. Ya. La siguiente figura representa un objeto situado. El índice solo funciona con la luz. Ahí Nacho respondería como más. ¿Cómo se llama esto? Por el chat, como más explicado, profundizado. ¿Ya? Yo soy consciente. Y si quedan todos, yo lo explico por vos, ¿ya? Así que eso. Ya. La siguiente figura representa un objeto situado frente a una lente convergente cuyo eje óptico es W y que tiene dos focos identificados como F1 y F2. Acá, primero que nada, voy a hacer una corrección porque aquí debería ser F1. Ya, siguiendo, dice que los rayos S y Q provienen desde el extremo superior del objeto. Al respecto, ¿cuáles son las características de los rayos S y Q una vez que atraviesan la lente? Ya, primero que nada tienen que recordar los rayos notables. ¿En serio? No me acordaba, te lo juro. Pero, traumas del pasado. Ah, ya, pero hay que recordar los rayos notables y, según los que tenemos, ¿qué pasa? Por el foco, que es este, ¿qué va a pasar? Se va a reflectar paralelo al eje óptico. En este caso, voy a ser un poquito más ordenado. Y va a seguir paralelo, ¿ya? Lo siguiente, el rayo Q, en este caso tendría que pasar por el foco. Reflectándose, se reflecta pasando por el foco. Y daría origen al objeto. ¿Cuál es el tercer rayo en este caso? Bueno, en este caso no tenemos el centro de curvatura, pero supongamos que es este, se reflectaría así. Llegaría acá y así. Bueno, aprovecho de recortar los rayos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es la alternativa correcta? Sería la D, porque S pasa por acá y se refleja paralelo. Y en este caso, rayo Q pasa por el foco. ¿Ya? Acá pasa por el foco. Pero no es espejo. Tienes que considerar que en los espejos, de hecho esto lo recalqué harto, puede salirte así, puede salirte así, así, puede salirte así, creo que. No me acuerdo específicamente el del otro. Pero, creo que era así. Bueno, no sé. Ya, pero pueden ser, en este caso es una de las representaciones del espejo. ¿Ya? Entonces sí es un espejo. Ah, dice lente. Seba, mira, con respecto a eso de que sea lento de espejo, tenemos que recordar que los rayos notables siempre cumplen la función dependiendo de donde tú ubiques el objeto. Porque, por ejemplo, dice aquí que el primer rayo notable, que es el Q, viaja desde el eje óptico hacia el vértice y este debería reflejarse hacia el foco. Pero como es una lente convergente, se refleja hacia el foco 2. ¿Ok? Y el segundo rayo notable, que es el rayo S, que viaja directamente hacia el foco, hacia el foco, este se refleja paralelamente hacia el eje óptico, el cual aquí se reflejaría hacia la W. Es el mismo proceso, pero en casos distintos. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Se va. Seba, no se te No te escucha. escucho. ¿Ahí sí? Sí, ahí está. Ah, ya. Yo pensé que era yo. Yo, de hecho, dije varias cosas antes con el de anterior. Ya, pero saltando eso. Pucha, qué vergüenza. Ya. Tenemos que en un cuerpo de 3 kilogramos es sacado al reposo debido a una fuerza neta constante de 6 newton y actúa durante 8 segundos. ¿Qué distancia recorre el cuerpo en estos 8 segundos? Y como iba diciendo, antes de que no se escuche, en mi soledad, hay que notar los datos primero para que no nos confundamos. En este caso, M es igual a 3 kilos, F es igual a 6 y T es igual a 8. Entonces, ¿qué hacemos acá? Usamos la fórmula de fuerza, que es igual a m por a, para sacar la aceleración.
Y nos da que en este caso tenemos que la fuerza 6 es igual a m, que es 3, por a. Pasamos el 3 dividiendo, pedimos los periodos correspondientes, como diría el profe Pancho, y nos da que la aceleración es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué usamos ahora? Usamos la fórmula de distancia, en el cual es 1/2 por 2 por 8 al cuadrado. Y así como para hacerla más explicada, para que no se pregunten dónde salió. Recuerden que d es igual a 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces sería 1/2 por 2 por 64. Si ustedes se fijan acá, podemos simplificar estos dos y nos queda que d es igual a 64. Alternativa A. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿O está todo claro? Como el agua. Bien, ya perfecto. Esta se la voy a dejar al Nacho para que la explique. Que me dijo que la quería explicar delante. Las dos siguientes. Así que, dale, Nachito. Ya, aquí esta pregunta la dejamos para ver quién asistió a la ayudantía, porque esta la resolvimos en la ayudantía. Exactamente. No sé si alguien ya se sabe la respuesta, pero igual la vamos a explicar. ¿Ok? Ya. Una porción antes de eso. Yo por lo menos traté de hacer un ensayo de puros ejercicios de EMRE, ¿ya? Para que sea como lo más parecido a la prueba. Entonces, si se saben, por lo menos las de mi ensayo, la mayoría son de EMRE, entonces siéntanse seguros. Ya. Dice, si se conecta un grupo de resistencias en serie y luego se aumenta el número de resistencias conectadas, siempre en serie, entonces, ya, aquí tenemos que recordar que si aumenta la resistencia eléctrica, va a disminuir la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Técnicamente ya diciendo eso ya les dije la alternativa, pero quiero explicárselo. Es como, si aumenta la resistencia eléctrica, disminuye la intensidad de corriente eléctrica. Es como con respecto a la fórmula de resistencia eléctrica, que sería el largo por la resistividad del material dividido en el ancho, o sea, el área de sección transversal. O sea, si mientras más largo sea el cuerpo, mayor resistencia eléctrica va a tener, mientras menos largo sea, menor resistencia eléctrica tendrá, mientras más ancho sea el material, menor resistencia eléctrica tendrá, y mientras más chiquitito sea el material, mayor resistencia eléctrica va a tener. Pero técnicamente tenemos que recordar que si aumenta la resistencia eléctrica, disminuye la intensidad de corriente eléctrica. Nada más. Entonces sería la alternativa D. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Seba, no te escuché. Oh, chao. Que soy Ya, ahí payaso. está, ahí sí. Ya. Es que el micrófono. Eso, Fernando, son inversamente proporcionales. Sí, inversamente proporcionales. O como dijo el profe Pancho, que si decíamos indirectamente proporcionales, creo que era no iba a pegar. Son indirectamente proporcionales. Ya. Seguimos con el siguiente. Nachito, dale. Ya. ¿Pueden responder la duda que está en el chat, puntos? ¿Cómo? La duda que está en el chat, aunque igual ya la voy a empezar a responder. Ya, dale. Ya dice. Tres resistencias eléctricas idénticas se encuentran conectadas a una misma fuente de voltaje. Si la intensidad de corriente eléctrica que circula por cada resistencia es la misma y la diferencia potencial en cada una de ellas es igual, es correcto afirmar que las resistencias podrían estar conectadas. Ya. Aquí tenemos que recordar la definición con respecto a los circuitos eléctricos. En un circuito en serie, la intensidad de corriente eléctrica permanece constante a lo largo de todo el trayecto. ¿Ok? En un circuito en paralelo, el voltaje permanece constante a lo largo de todo el trayecto. Y recordemos que la diferencia potencial es igual a voltaje.
Entonces, como lo definimos, sería en serie y en paralelo. Porque en serie la intensidad de corriente eléctrica permanece constante y en paralelo el voltaje permanece constante a lo largo de todo el circuito. ¿Entendió? Parece que no hay dudas, así que vamos a ir con lo siguiente, que le toca a la Vale, su ensayo. Vale, ¿estás por ahí? Vamos, Sí, vale. estoy. Ya, perfecto. ¿Cuál es la correcta? La correcta era 1 y 2. Ya. Ya, seguimos con el de la Vale. Dale nomás, Vale. Ya, sí, no es mi ensayo, la verdad. Esa pregunta yo no la puse. ¿De verdad? Sí, de verdad, ese no es mío. El mío era el 4. No, ninguna de esas es mía. Oh. Ni idea de quién es. Oh, hubo un error de... Producción, cierren cámara. Hubo un error de producción acá. Bueno, perdóname, Vale. Ya, pero... Ya, pero... Ya, estos son gajes del oficio. Nunca estudian hasta las 3 de la mañana. Ya, vamos a poner el de la Vale, ¿ya? Denme un segundo. Vamos, Sí, ahí. Vamos. Corte transmisión. vamos, No, corte. Dale. vamos a dar un descanso de 5 minutos. ¿Ya? Vayan a tomar agua. Párense, no sé. Yo por mientras voy a solucionar este pequeño error. Yo quiero aprovechar estos 5 minutos para preguntarle cosas a la gente que está en la transmisión. Gente que está aquí y que se le dificulte algún área de las matemáticas. ¿Hay algún como eje específico o materia específica que se les dificulte? Porque tengo pensado quizá la próxima semana intentar hacer como una especie de ayudantía de matemáticas. Todo geometría, raíces, estadística, logaritmos. Geometría, digan geometría. Logaritmos. Sería genial, geometría. Parece que geometría. Geometría. Bueno, si necesitan así como ver algún ejercicio así como que se vea como para aprender más cosas, Geo y Dato y Azar. Dato y Azar te refiere a combinatoria y permutación. Eva María. ¿Sí? Ya, mira, ese la verdad admito que es bastante complicado. Pero se puede. Hay que... Muchas gracias por esperar. Estamos de vuelta. Se terminaron los comerciales, las promociones del estudio. Bueno, esto va a quedar para el recuerdo. Vamos a quedar de payaso en el YouTube, pero ya. Espera, dame un segundito, voy a ver cuáles eran. Ya, ese sí es, ese sí. Ya, ahí sigue. Ya, es la 6 primero. Ya, perfecto. Con razón que yo decía, ¿por qué el solucionario no da? Bueno, Ya. gajes del oficio, aquí no ha pasado nada. Todos bien, todos felices. Démosle. Ya, ahora sí. Dale, tú vas escribiendo, así que vamos. Bueno, dice Ana, Jazmín y Lucía acuerdan reunirse en un café si Ana va a tal velocidad, Jazmín a tal velocidad tal. Entonces acá lo principal es sacar la velocidad, que va a ser distancia partido. Aunque, bueno, en verdad esa es la fórmula que vamos a usar, pero la vamos a despejar porque necesitamos saber el tiempo, porque la pregunta es quién llegó primero. Entonces vamos a buscar las tres, la que va a sacar el menor valor. Entonces la fórmula que usaríamos sería tiempo es igual a distancia partido velocidad. La distancia hablo muy rápido porque tiendo a hablar muy rápido, así que ahí me van diciendo, ¿ya? Y bueno, entonces si sacamos la de Ana, nos va a dar que la distancia va a ser 1 kilómetro y la velocidad va a ser 3 kilómetros partido por hora. Ya, voy más lento. Va un poquito más lento porque no alcanzo ni a anotar. Sí, perdón, es que cuando me pongo nerviosa empiezo a hablar aún más rápido de lo que normalmente hablo. No, ya mira, empecemos de nuevo y vamos un poco más calmados. Ya, dale. Bueno, lo principal de este ejercicio es sacar el tiempo en base a la fórmula velocidad es igual a distancia partido tiempo.
Entonces lo primero que vamos a hacer es lo que el Seba es distancia, no desplazamiento, distancia. Entonces ya, vamos a ver el caso de Ana, de Jazmín y Lucía, ver cuál se demora menos tiempo, porque la pregunta es cuál llegará primero. Entonces el menor valor que nos salga. Aquí lo que hay que tener cuidado, que es con lo que jugué en el ejercicio, es con las unidades de medida, porque está mezclado kilómetros, metros, horas y segundos. Ya, entonces ahí Ana recorre le falta 1 kilómetro. Ya. Su velocidad es de 3 kilómetros partido por hora. Entonces, claro, va a ser 0,33% periódico. El tiempo se va a demorar en recorrer eso. En cambio, Jazmín va a ser 5.760 metros partido por 8 metros partido por segundo. Entonces ahí se nos van los metros y nos quedan 720 segundos. Exacto. Y Lucía nos va a dar, ahí está en metros y la otra está en kilómetros, así que ahí Seba, tú eliges si lo quieres pasar la velocidad a metros por segundo. Yo creería que es más fácil pasar exactamente los metros a kilómetros. Entonces eso, el 1,6 kilómetros partido por 4 nos va a dar 0,4 horas. Entonces ahí tenemos que ver el menor valor, va a ser el de Jazmín, entonces la alternativa sería la B. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué dicen? ¿La Vale se pasó en el ejercicio? Le hizo súper rápido, entonces hay que reconocer eso. Porque me hubiera demorado más. Ya, no hay dudas, así que sigamos. Una crack la Vale, exactamente. Una crack. ¿La siguiente era la 9? Sí, la siguiente es la 9. Ya que como que ando medio confundida después del... Y después de tanto ya. de los Vamos técnicos. bien. Ya. La 9 es la del autobús. Dice que va a 2 metros partido por segundo cuadrado mientras transita por la ciudad con 20 pasajeros. Que va a 3 metros partido por segundo cuando se bajan 5, o sea, cuando va en 15. Entonces nos preguntan por la fuerza total. Y el otro dato que nos dan es que nos preguntan la fuerza total cuando son 20. Nos dicen que cuando son 15, la fuerza total es de 600 newton. Y que despreciemos a Rosa. Entonces no hay que hacer un diagrama de cuerpo libre muy evolucionado ni nada. Como solo eso. Igual la pillería, de hecho cuando estaba mandándole la foto del Seba como del desarrollo, lo que hay en la pillería era que uno tiende a querer usar la regla de 3 simple, pero no es lo que se usa acá porque no se llega al resultado. De hecho no se llega a ninguna alternativa. Entonces ya. Y es que el autobús está en movimiento, quiere decir que vamos a usar la segunda ley de Newton. Entonces va a ser, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Ya, entonces ahí él se va anotando los datitos. Entonces la aceleración del primero es 2 metros partido por segundo cuando son 20 y la respectiva. Ya. Entonces si despejamos la formulita del 600 para sacar la masa del autobús o del bus, lo mismo, nos daría que 600 va a ser igual, bueno, ahí está, 600 va a ser igual a masa por 3 metros partido por segundo. Si es que eso lo despejamos, nos va a dar que la masa es de 200 kilos. Ya. Entonces ahora volvemos a hacer otra formulita porque eso nos da la masa y eso es en base a las 15 personas. Entonces nosotros ahora queremos saber con 20 personas cuál sería la fuerza neta total. Entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la masa es de 200 kilos y que la aceleración es de 2. Entonces la fuerza va a ser de 400 newton. La alternativa, la B también. ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguna duda con este? ¿Van bien? Esta es segunda ley de Newton. ¿Podrías repetirlo? Ya. La última parte, desde el principio, ¿desde qué parte? ¿Qué no entendiste, Catalina? ¿Dinos algo, o sea, algo específico o no entendiste nada? No entendí lo de la aceleración. Más lentito, porfa. Ya traté de hacerlo de nuevo, pero más calmado. Para que los chicos vayan más lento. Vamos calmado ya, perdón. Mira. En el fondo te ponen 2 casos. Lo que se va a mantener constante es la masa.
Y ese es justo el dato que se te esconde. ¿Ya? Entonces te dicen que en el primer caso, cuando son 20 personas, la aceleración va a ser 2. La masa la desconoces. Ya. El segundo es con 15 personas. De ahí el dato que te esconden, tienes la masa y te dan la aceleración, es de 3 metros partido por segundo cuadrado. Pero aquí te dan que la sumatoria de fuerzas va a ser de 600. Como te dicen que desprecies de roce, quiere decir que la única fuerza que va a estar interactuando es la fuerza que hace que acelere en el fondo. Bueno, entonces se aplica la segunda ley de Newton, sería que no está ni en velocidad constante ni está estático. Entonces sería la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, lo demás ya es solo números. O sea, teniendo como esa teoría en mente, eso es lo que está mostrando el Seba, que sería que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, si es que la sumatoria del caso de las 15 personas es 600, eso lo partes por 2, no, 3, que sería la aceleración que llevaban en 15 personas, eso te va a dar 200 kilos. ¿Ya? Entonces ese es el primer caso. Y el segundo, que es el que te preguntan, que sería el de las 20 personas. Entonces ahí, como la masa se mantiene constante, ponemos el 200 y el dato que te daban anteriormente, que la aceleración era de 2. Entonces ahí el 200 por 2 y te va a dar 400 newton. ¿Y sí? ¿Se entendió, chicos? Ya, perfecto. Entonces, Ya, súper, ahí sí. seguimos con el siguiente, valga la redundancia. El siguiente era el 13. Ya. Ya. Y yo traté de ser como mala, por así decirlo, las puras unidades de medida. Ya, eso es como lo más difícil que, como pillería que podían encontrar en mi ensayo. Aquí es lo mismo. Ya. Aquí es la famosa fórmula del profe Robert para aprenderse que Q es igual a CTM. ¿Ya? Como súper fácil para aprendérsela. Y ya. Entonces, los datos que te dan. Dice que hay un bloque de hierro de 8 kilos, pero si nos fijamos, cuando nos dicen el calor específico, nos lo dan en gramos. Entonces, antes de que se nos olvide, lo pasamos los 8 kilos, que van a ser 8000 gramos. Luego, nuestro calor específico va a ser igual a... no, de hecho, eso es... no, sí, está bien. Nuestro calor específico es 0,113 calorías partido por gramos y por kilómetros. Y nos dice que disminuye de 30 grados Celsius a 10. Entonces, nuestro delta T va a ser igual a 20. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el calor transferido? Sería Q. Entonces, hay que multiplicar todos esos valores. Sería el 8000 por el 0,113 por 20. Eso les va a dar 18.080 calorías. Esa es la fórmula en el fondo. Calorías. Y ahí sería la B. ¿Alguna duda, chicos? ¿O quedó todo claro? Una seca la vale. Ah, y por si acaso ahí tienen su Insta de su estudiam, que es Estuvalen, ¿ya? Para que la sigan. Y yo también voy a estar subiendo de todo un poquito, más centrada. Yo doy mención química, así que también van a aparecer cosas de química, de física, de mate también, que me gusta harto. Entonces ahí... Mira, somos dos que damos mención química y somos los Yo juraba que dabas mención física, ya, No, así que somos... yo soy el bien. Aguante mención física. Somos- Aguante mención física. Somos dos traidores acá. Traidores. Así nomás, po. Los reales son de química. Ah, Aguante mención física. no, los reales de química. La siguiente sería la 17. Espera, que hay una duda. Te preguntan, ¿la ¿Hay resta duda? de la T no es 10 menos 30? No, porque dicen que disminuye. Entonces sería de 30, que es tu situación inicial 1, y le restas para tu situación 2. Entonces, como dice disminuye, te dicen que la primera es 30, sería 30 menos 10. Claro, como dice que disminuye a 10, quiere decir que de 30 pasó a 10. Entonces tú tienes que sacar la diferencia y te da simplemente 20. Ya, ahí están diciendo todas sus menciones.
te envío, ya esa es como la única persona que he visto de bio en la clase. Tú eres, de verdad, te compadezco, así como te rezo, porque para hacer mención biología necesitáis una memoria. Sí. Así que nada que decir, aguante mención química. Exacto, exacto. Exactamente. Y ahora sí. Ya, El sigamos 17 entonces. con la... Ya, de circuitos. Espérate, Ya. pero por eso entonces 10 no es la temperatura final, te dicen. Isidora Montiel. Ah, ya. Sí, te entiendo. Ya. Es verdad eso, pero mira, como el planteamiento que lo hice yo en verdad, según yo, no es como que el valor en sí te pueda dar negativo. O sea, quizás la diferencia, no sé si en sí esa diferencia iría en valor absoluto, pero si no el resultado te daría negativo. Entonces ahí como que no sería posible. Tienes que pensar que la fórmula de CTM no es calor por temperatura por masa, es calor por delta T. ¿Qué es delta T? La variación. ¿Y cuál es la variación? Es 20, pues, porque de 30 a 10 hay 20 que varían. O sea, se pierden 20 y te da 10. Es una variación. Como es delta T, es 20. ¿Ya? No es que tú le restes 30 al 10 o viceversa. Es que tú pones lo que varía entre 30 y 10. ¿Ya? Es eso. Ya, perfecto. Bacán. Seguimos con la 17. Ya, este igual encuentro un poquito larga, pero no tanto. Te dice que determines la intensidad de la corriente. Ponen ese circuito. Entonces ahí tienes tres resistencias. R1, que va a ser la de 4 ohms, R2, que sería la de 3 ohms, y la R3, que sería de 5 ohms. Ya. Entonces, lo primero, es, ya, queremos la intensidad, la velocidad. La fórmula sería intensidad es igual a V, sería voltaje, partido en R, que sería resistencia. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el voltaje, que es 9. La intensidad es lo que queremos saber. Y nos faltaría la R. Y mira, como mucha gente se lo aprendió con esa tablita, yo en verdad me lo aprendí de otra forma. Me lo aprendí como sonar a la fórmula, así que este es como mi tip que les doy. No sé qué tanto suena como una palabra, yo me lo aprendí como vir. ¿Ya? Estás como, si no les gustan circuitos eléctricos, ya, imagínense que son viles, entonces vil lo cambian por una R, vir. ¿Ya? Entonces B va a ser igual a por R. Con eso la van despejando como quieran y ya tienen todo. A mí se me hizo más fácil aprendérmela así. Así que ahí, si les sirve, bacán. Te voy a interrumpir un poquito, que voy a aprovechar de tirar un tip igual de eso, pero este es para química. Que si se fijan hay una fórmula que se llama pavo ratón y es Pedro Valdivia no toma ron, que me la dijo el Nacho el otro día, que la encontré muy buena, se la aprovecho de decir. Que igual sirve mucho más, porque dice Pedro Valdivia no tiene para ron, eso. Así como tip extra de la clase. Ya, sigamos. Sí. Ahí la intensidad no es igual a 9, el voltaje es igual a 9. Si lo puedes cambiar. La intensidad es la incógnita. Ya, bacán. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos una resistencia en serie, sería la resistencia 2 y 3. O sea, no, perdón, en paralelo, y la otra que está en serie que sería R1. Ya. Entonces vamos a partir resolviendo las resistencias R2 y R3. Entonces la fórmula sería 1 partido en resistencia total, sería 1 partido en R2, 3 si quieren, o total 1, así, va a ser igual a 1/3 partido por 1 punto, que sería correspondiente a una de esas resistencias. Si sacamos el mínimo común múltiple entre las dos, sería 15, entonces nos daría exactamente, Magali. Primero se desarrolla el paralelo y luego se desarrolla en serie. Entonces eso te va a dar 8 deseamos. Entonces luego se da vuelta para que te salga la resistencia, eso sería igual a 15 partido en 8. Entonces eso sería la suma de R2 más 3, se suma en la R1. Entonces sería 4 más 15 octavos.
Y entonces aquí otra vez se tiene que sacar el mínimo como múltiplo, entonces ese 4 lo vamos a multiplicar por 8. Para que nos quede igual abajo. Entonces sería 32 más 15. Ando medio volado, me disculpen por la Sí, multiplicación. sí, El cansancio afecta, ya no se hagan 2 ensayos en un día. sí, mañana se aprovecha el feriado. No sé si es que alguno tuvo feriado y yo tuve que ir igual al colegio. No me dieron sándwich. Pero bueno, triste. Aguante ser egresado. Ya, bueno, entonces sería 47 partido en 8. Ya. Pero esa no es la respuesta. Y yo prácticamente les puse la B, pero no. Porque nos piden la intensidad. Esa es la resistencia total. Entonces, ahora aplicamos la formulita del principio. Entonces va a ser voltaje. Entonces sería 9 partido por 47 octavos. Entonces ese 8 pasa multiplicando al 9 y nos quedaría 72 partido por 47. Y eso amperes. Entonces quedaría la C. ¿Alguna Y esas duda, serían chicos? como... Perdón por ¿Claro? interrumpirte, ¿Todo vale. bien? Tranqui, tranqui. ¿No hay ninguna duda, chicos? ¿Nada? Nada quedó medio ahí titubeando y... Nada. Sé que la Vale, sí. Un aplauso para Vale, porque la Vale se Gracias. pasó. Esta es la primera vez que hace una clase. O sea, bueno, Sí, primera escucha. vez que hago un ensayo también, así que Sí, le fuertísima. estuve cabeceando harto. Era más difícil de lo que parecía. No, sí, yo te entiendo. La primera vez igual estaba como súper nervioso y era como con todos los nervios, así como que no salen los ejercicios algunas veces. Se vienen cositas con lo que dijo la Catalina. Se vienen cositas. Ahí nomás la dejo. Estén atentos. No lo digo nada, pero lo digo todo. Ya, gracias. Así que ya saben, cualquier cosa que me sigan por mi estudio y ahí voy a estar subiendo también harto contenido. Igual hay cualquier cosa, me escriben y me preguntan si tienen alguna duda con mi mismo ensayo, con el de alguien más. No duden en preguntarme, yo feliz de contestar. Mira, lo que yo te recomiendo, Stefan, es que los últimos días de las pruebas, o sea, los últimos días, bueno, en realidad la otra semana, me duele, te lo aproveches para memorizarte las fórmulas y repasarlas bien. ¿Ya? Porque, sobre todo para que lo tengas fresquito y sea más aplicable. Ahí te repaso las de onda, las de movimiento, toda la onda. Toda la Otro onda. tip también para aprendérselas, sumándome a lo que dice el Seba, es anotarlas en POSIT y pegarlas al frente de donde estudias. Hay cosas que uno constantemente lo ve e inconscientemente te lo vas aprendiendo. Oye, Entonces eso también era sirve mío, harto. ¿ah? Te voy a mandar por copyright. No sé, pero yo ocupo eso mucho. Y Esa, siempre tratar de hacer analogías con palabras, con cosas, con colores. No sé si seas visual, auditivo y kinestésico, pero eso sirve harto, como saber tu plan de aprendizaje. exactamente. Entonces, por ejemplo, si es visual, lo del POSIT, si eres kinestésico, no sé, bailando, o algún movimiento que te haga acuerdo, o algún meme, los memes incluso. Mi hermana me ha enseñado así como palabras en inglés según memes y todo. Entonces ahí como ver lo que más te sirve. Pero eso, chicos, después del robo legítimo de mi tip de la Vale, vamos, yo creo que ya esto fue todo. Espero que les haya servido mucho lo que vendría siendo la revisión de los ensayos. Y si tienen cualquier duda respecto a las preguntas que no sucedieron acá en esta maratón, eh, lo que tienen que hacer es preguntar en los grupos o nos preguntan directamente a nosotros y nosotros se las respondemos sin ningún problema cuando tengamos tiempo. ¿Ya? Recuerden que en 50 minutos más tenemos la clase de pensamiento científico, de habilidades científicas con el profe Robert. ¿Ya? Entonces, eso, de verdad que espero que les haya ido muy bien en los ensayos. Y recuerden que hacer el ensayo es tan importante como revisarlo. Porque si tú haces el ensayo y no lo revisas, no sirve de nada. La mnemotécnica de Pedro Valdivia es Pedro de Valdivia no tiene para ron. ¿O no, Nacho? Pedro de Valdivia no toma ron. Eso. La clase del profe Robert es común. Ya, eso entra en toda la PDT. Y de hecho ni siquiera es como PDT física nomás. Es toda la cuestión. Ya mira, Cata. Se vienen Se vienen cositas. Se cositas, vienen nada más. cositas. Ahí nomás la dejo.
El link, ese lo vamos a tirar después. Creo, no sé. No sé si va a ser por YouTube o Zoom. Ah, lo de PDB es para el pavo ratón de gases. ¿Ya? Para el que no cachó. Que es P por B por R por N por T. Ya, entonces, eso chicos, espero que estén súper bien, que les haya ido excelente. Y les deseo que les vaya súper en la PDT. Yo creo que nos vamos a ver más, sí. Y eso chicos, que estén súper bien. Nos vemos. Muchas gracias a todos por asistir. Y de verdad que espero que les haya ido súper con todo. Así que eso. Que estén muy bien. Nos vemos. Saluden ahí. Ah, voy a Chao, chao, nos vemos. Nos La vemos. gente Chao, chao. cuídese, le vaya bien.